Ay, chicos, ¿ya está? Ya está. Listo. Muchas gracias. Sí, maestra, Ok, muy amable. gracias. Bueno, ahora sí, una disculpa enorme por los inconvenientes aquí. Ok. Vamos a admitir. Ahí está. Bueno, entonces estábamos diciendo que la terapia física técnicamente es parte de la rehabilitación y también es parte del área de la salud, como lo que ustedes están estudiando, ¿no? Y prontos para llevar a la práctica. Realmente la terapia física no es como tal un área que se haya, ¿cómo lo diría? Ya formalizado hace mucho tiempo, aunque vamos a tener que realmente su historia ya lleva algo de tiempo, ¿no? Espérame, me estoy conectando a la clase. Ok, bueno, ¿cómo inicia la rehabilitación? ¿Quién me pudiera decir? ¿Cómo veo la pantalla, Viri? ¿Quién me pudiera decir cómo, cómo lo visualizan? ¿Qué creen que sea la rehabilitación o cómo creen que haya iniciado? Maestra, Mande. soy Nancy García. En Gracias. algún momento nos comentaba una maestra que toda situación de salud Ajá, empezó con alguien que se cayó y literalmente pues se tenía que dar una sobadita para poderse quitar el dolor. exactamente. Que al inicio, bueno, en principio es una reacción automática, Ajá, pero posteriormente, bueno, se fue observando que al hacer ciertas manipulaciones en el cuerpo, pues se quitaban molestias tanto de golpes fuertes de momento como de molestias quizás por estar cargando o haciendo una actividad por mucho tiempo. ajá, Entonces, en un principio fue bien un conocimiento empírico. así es. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? ¿Dos personas más? Dos personas que nos quieran compartir su opinión o su experiencia. ¿No? Bueno, pues como ya bien dijo su compañera Nancy, no vamos a tener una fecha específica para esto porque justamente, como ella bien lo refirió, estamos hablando de algo que lleva toda la existencia, ajá, desde que estuvo el ser humano y tal cual como lo dijo en el momento que se golpeó, se cayó, que tuvo dolor por alguna situación, a lo mejor porque le dolía una muela cuando estaba masticando la carne cruda del animal que fue a cazar, tuvo dolor y entonces tuvo la necesidad de, pues como tal, dice ella, de darse una sobadita, ¿verdad? Entonces, aunque por muy burdo que parezca, esto ya lo consideramos un masaje. Y el masaje está dentro del área de la terapia física, que en este caso corresponde a la kinesioterapia o la mecanoterapia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacer fricción y con la fricción generamos calor y con el calor el aumento del riego sanguíneo y entonces empieza una serie de efectos metabólicos que van a disminuir el dolor. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, dentro del área entonces vamos a tener en un inicio, como ya lo dijimos, pues todos los, obviamente como era algo de la vida cotidiana, pues tuvieron conocimientos empíricos. Ajá. Entonces, después de esto empiezan a experimentar
primero con plantas, con algunos agentes que ya vamos a ver. Utilizaban, no sé si alguna vez ustedes habrán visto en alguna película, en algún documental, que de repente se daban baños con leche o con alguna otra sustancia, de repente al agua que le ponían alguna hierba o flor específica. Y ya en unos casos bien extremos que se bañaban con sangre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que estaban buscando era mejorar su aspecto físico o su condición física. ¿Cuáles dentro de esta, cuáles son las culturas más representativas? Pues tenemos a la egipcia, a la hindú, a la china, y en México pues tenemos, es un importante representante en México de la herbolaria, que de hecho yo creo que ustedes saben de eso un poquito más que yo, ¿no? O mucho más que yo. Entonces, ya deja de ser un conocimiento empírico, se le va dando un poquito más de formalidad y luego entonces ya llega la época del Renacimiento, de la Ilustración, y ya empiezan a surgir algunas bibliografías que hablaban más del ejercicio como tal de rehabilitación, ¿no? Y entonces ya dicen, pues mira, el ejercicio te va a dar este y este otro beneficio, ¿no? Ya se le empieza a dar más importancia, más formalidad, y después de esto ya no lo ven tanto como la parte curativa, más bien la empiezan a ver, sobre todo en Grecia, la parte física. No sé si recuerdan, por ejemplo, la escultura del David, ¿no? Que muchas de las esculturas de esta época, ¿cómo eran los cuerpos de las esculturas? Al desnudo. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era la perfección física. Luego pasan los años y resulta que llegan la etapa de las guerras. En esta etapa, ¿quiénes son? A ver, ¿quién me dice quiénes son los primeros que van a pelear a la guerra? ¿Siguen ahí, chicos? Los soldados. Los soldados, ¿verdad? Muchas gracias, Belia. Pues resulta que efectivamente se van los soldados a pelear a la guerra y entonces, pues hay muchos que regresan, muchos que no, tal vez murieron en la guerra y muchos otros que regresan, pero con una lesión importante. Entonces, ustedes saben que los soldados, una vez que prestan sus servicios y ya no pueden, pues finalmente se retiran, pero ¿qué iba a pasar con ellos? Que requerían, pues, rehabilitación, que obviamente en ese momento no lo veían así. Entonces, todo este grupo de soldados los van a reunir y les van a dar cuidados. En esta época, ustedes sabrán que los cuidados de una persona enferma los llevaban las mujeres. Ajá. Y de hecho, pues hasta hace algunos años todavía, quienes eran enfermeras, pues eran mujeres solamente. Ahora ya no es así, pero en ese tiempo así era. Pues entonces resulta que estas mujeres o estas enfermeras que estaban al cuidado de los pacientes o de las personas que habían quedado lesionadas durante la guerra, les van dando seguimiento y de repente allí hubo una enfermera u otra o varias, ¿no? Observadoras que dijo, oye, ¿sabes qué? Yo he notado que si muevo al paciente de tal o cual forma, o que si le hago esto o le aplico esto otro, mejora. Y en un inicio, pues no se les dio como tanta relevancia, pero cuando los médicos empezaron a ver que era cierto, entonces es cuando la terapia física empieza a tener más atención. Y se empieza a dar la parte formal. Luego entonces, varios años después, ya se empieza con el concepto de salud, con el concepto de discapacidad y entonces ya surge la terapia física como tal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, maestra, se vamos bien. No, maestra, todo está muy claro, muy amable. Okay. Bien, Muchas maestra, gracias. Bien, maestra, gracias. Gracias. Ok.
Bueno, llegamos entonces a la parte de la actualidad o a la etapa actual, la contemporánea, y entonces ya tenemos a la rehabilitación como parte fundamental de la salud institucional. Ajá. Ya no es nada más como una opción, como algo complementario, sino que es parte de la vida de una persona que requiere parte de la salud. Vamos a ver ahora que, bueno, eso fue un poquito de la historia. Entonces, ¿qué es la terapia física? Va a derivar de los vocablos griegos physis, que significa natural o naturaleza, y terapia, que significa tratamiento o curación. Hace rato hablábamos de que de repente a lo mejor se hacían un masajito o se ponían algo, puede ser calor, no sé, a lo mejor alguno de ustedes en algún momento que ha tenido la necesidad de colocarse a lo mejor hielo, ¿no? Que de repente cuando duele la muela o cuando llegan les llega a doler la cabeza y se ponen de repente un fomento de agua fría. Entonces, estos son elementos que estamos tomando de la naturaleza, pero que van a tener un efecto terapéutico. Ajá, técnicamente va a ser nuestro tratamiento. Pareciera muy burdo, pero no. Realmente vamos a tener muchos efectos muy importantes y ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. En esta imagen, por ejemplo, creo que casi siempre cuando pensamos en terapia física nos lleva nuestra mente así en automático a una persona que no puede caminar bien. No sé por qué, pero creo que a la mayoría nos pasa eso, ¿no? Vamos a tener dentro de la terapia física muchas áreas, realmente así como la acupuntura es un mundo muy grande, también la terapia física. Vamos a tener que podemos intervenir en la parte del ejercicio, la deportiva, en la geriátrica, la pediátrica, la neurológica, la de ortopedia. Realmente el área que vamos a tener para trabajar con nuestros pacientes es muy extensa. Obviamente, depende de cada uno de nosotros, de repente hasta los gustos, ¿no? Que tenemos para ver con qué trabajamos. De repente, yo me he encontrado con compañeros que dicen, es que sabes que de plano con los niños a mí no se me da para nada trabajar, ¿no? Y hay otros que dicen, no, pues yo con los niños. ¿Por qué? Porque vamos a tener de repente habilidades que no nos van a permitir con uno o con otro. Sin embargo, como parte de los conocimientos, pues obviamente debemos de estar dentro de cada uno de ellos y saber qué es lo que vamos a hacer. Algún día le decía a alguien, no puedes decirle a tu paciente, oye, avísame, antes con qué dolor vas a venir, ¿no? O quién va a venir, porque pues no se puede. Tenemos que estar preparados para todo lo que venga, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué áreas de acción vamos a tener para nuestros pacientes? La parte osteomioarticular o muscular. Muchos de nosotros yo creo que nos hemos encontrado con eso en algún momento que nos golpeamos o tenemos un esguince, un desgarro, de a lo mejor jugando o haciendo algún deporte. La parte neurológica, si alguna vez han visto algún paciente con un EBC o a uno con parálisis cerebral. La parte cardiovascular, pareciera que no hay, pero realmente tenemos muchos pacientes con problemas cardíacos, con hipertensión, y entonces este es el momento en el que podemos actuar, ¿no? El área respiratoria, ahora que pasó la pandemia, ustedes saben que mucho se requirió de esto, ¿no? La terapia ventilatoria. En el área deportiva, bueno, vamos a tener para pacientes de alto rendimiento, a lo mejor allí a quien le gusta jugar fútbol o fútbol americano o la natación, pueden empezar desde ahí con sus compañeros, con su familia, con ustedes mismos. La parte formativa y recreativa y obviamente si estamos dentro del área de la discapacidad, pues para pacientes paralímpicos o deportistas paralímpicos.
Y aunque nosotros no somos terapeutas ocupacionales, también entra la parte ocupacional aquí. Vamos a ver más adelante un término que se llama minusvalía, y entonces resulta que la parte ocupacional tiene muchísimo que ver con esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver a nuestro paciente activo dentro de su entorno social, y si no está bien, eh, bien formado o no está bien consciente de lo que sí puede hacer todavía, entonces mi paciente se va a quedar allí atorado, se me va a deprimir y entonces no avanzamos. Nosotros no somos psicólogos, obviamente, pero sí muchas veces nos toca tener que escuchar al paciente, porque a veces eso es lo único que necesita el paciente. De repente llega un día un paciente, ¿no? Y no, es que tienes que hacer flexión y extensión del brazo, y no, el paciente, pues, ¿para qué, no? Y resulta que el paciente lo único que quería era caminar, poderse levantar, porque ya no quiere que el familiar lo lleve y lo traiga para todos lados. Entonces, es muy importante allí estar en concordancia entre lo que busca el paciente, sobre todo, lo que busca el familiar. A lo mejor el familiar lo que quiere es que pueda comer solo porque no le da tiempo darle de comer a sus horas al paciente, y entonces dice, ¿sabes qué? O sea, yo necesito que pueda comer. Y nosotros, pues obviamente también debemos de tener un objetivo para con nuestro paciente, porque sabemos de las consecuencias que podría tener si no se le da el seguimiento adecuado. Entonces, ¿qué estrategias vamos a tener para esto? Promoción de la salud. Yo creo que todos en algún momento nos ha tocado ver una campaña de salud, a lo mejor en el centro, en la escuela, en nuestro centro de trabajo. No sé ustedes ahorita en dónde estén trabajando, ya poco a poco me irán diciendo, pero pues ninguno de nosotros está exento de esto, ¿verdad? La prevención, lo que habíamos dicho, ¿no? El ejemplo de la pandemia. ¿Qué pasa si nosotros como agentes de salud no promovemos la prevención? Pues nos exponemos nosotros, exponemos a otras personas, y además recordemos que hablamos con el ejemplo. Luego viene, obviamente, si ya tuvimos a una persona que pasó por el proceso de enfermedad, pues la parte de la rehabilitación. Y aquí, ojo, una cosa es rehabilitar y otra cosa es habilitar. Es decir, mi paciente ya recuperó sus habilidades, ahora tiene que recuperar sus funciones, ajá, y yo estoy encargado de potenciar o mantener todas esas capacidades que mi paciente requiere o que mi paciente tiene para continuar con sus actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? No, No, maestra. Ok, No, maestra, muchas vamos bien. No, maestra, todo muy bien, muy amable. Muy bien, gracias. gracias. Ok, bueno. Y bueno, aquí viene un muy pequeñito video. Yo he notado siempre con mis alumnos que lo que más entusiasmo les da es conocer el área de rehabilitación. Entonces vamos a verlo rápido y me dicen qué opinan, ¿sí? ¿Se oye bien? No tiene sonido, maestra. ¿No se escucha? ¿Me No se escucha? escucha nada más. No, no se escucha, maestra. Se ve bien, pero no se escucha. Déjenme checarle aquí qué pasa. A ver si lo pongo. Ahí ya se escucha. No, maestra. No. Se ve bien, pero no se escucha. Ok.
Creo que ese problema ya lo hemos tenido con otras materias, maestra. Igual lo que podría hacer es narrar un poco de lo que dicen en el video y ya después nos comparte el link. No creo que tenga molestia ninguno de mis compañeros. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces les voy diciendo, les voy narrando lo que dice y de todas maneras les dejo la presentación y el link del video. Bueno, nos dice aquí que la mayoría de los terapeutas sueñan con una clínica. Ahora, el tipo de clínica o el tipo de área de consultorio que tengamos cada uno de nosotros, pues va a depender del enfoque que le queramos dar. Si queremos estar dentro del enfoque deportivo o el clínico. En este caso, para cualquiera de los dos vamos a requerir un consultorio con las condiciones básicas, ¿verdad? Para la exploración y la anamnesis de nuestro paciente. Vamos a requerir algunos cubículos de atención en el que regularmente se da electroterapia. Esta que están viendo ahorita es el área de la mecanoterapia. Aquí, por ejemplo, le puse tantito pausa al video. Eso que están viendo allí, tenemos las barras paralelas, las barras suecas, la escalerilla para dedos, algunos cicloergómetros, caminadoras, tenemos balancines, trampolín. También esta, por ejemplo, corresponde al área de rehabilitación cardíaca. Hay pocas realmente, pero es muy importante también. Y el área de hidroterapia, que bueno, ustedes ya saben que tenemos un tanque terapéutico, básicamente es una piscina, pero está adecuada para que el paciente pueda desplazarse dentro de ella. Esta, por ejemplo, es para pacientes pediátricos, es para estimulación temprana. Su nombre es CEMS, significa Centro de Estimulación Multisensorial. Vamos a tener, obviamente, estímulos para que nuestro paciente empiece a desplazarse, a gatear, a caminar, a identificar texturas, colores, todo lo que tenga que ver con las habilidades iniciales de nuestro paciente. En este caso, pues vamos a requerir una recepción y todas las áreas, principalmente los baños, deben de estar acondicionados para nuestro paciente, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Ahí está. Bueno, entonces, ya lo habíamos visto. ¿Cómo vamos a actuar con nuestro paciente? ¿Y para quién? Bueno, ya habíamos dicho hace rato que vamos a tener 3 conceptos importantes. Había mencionado solo uno, pero vamos a tener 3 que de hecho van tomados de la mano y van así enlazados uno con otro. Vamos a tener primero deficiencia. ¿Quién me dice qué es una deficiencia? ¿Podría tratarse, maestra, de la deficiencia visual o quizás física, de movimiento que carezca o que tenga alguna deformación en alguna pierna o brazo? Esa es una deficiencia. Y también, hablando de cuestión neurológica, el retraso mental o las habilidades también, la paraplegia, todo eso tiene que ver con deficiencias. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Alguien que me diga qué es la discapacidad. Podría ser la limitación, ya sea Ajá. física o mental Exacto. del cuerpo. Muchas gracias. No vi quién estaba o quién dio la última participación, perdón, ¿quién era? Angélica. Ok, muchas gracias. ¿Y quién me dice qué es una minusvalía o qué es la minusvalía? ¿O la habían escuchado? La pérdida de una función. Ajá. Ok. Como puede ser la gente que es justo minusválida, que tiene
no sé, que son parapléjicos Ajá. o cuadraplégicos, cosas así. Ok, muchas gracias. Bueno, de hecho, esta palabra anteriormente se le daba como otro enfoque. No sé si han alguna vez escuchado en un texto, algún libro, en la Biblia, por ejemplo, lo menciona mucho y decían, y traían al paralítico, y traían al ciego, y de repente los hacen ver como menos, ¿no? En ese tiempo, pues evidentemente era diferente, se creía que las personas tenían una discapacidad porque era el castigo que tenían por algún pecado, pero ahorita ya sabemos que obviamente no es por eso, ¿verdad? Adelante, Froilan. Está apagado tu micrófono. Perdón, Gracias. ahorita me llama la atención el término de minusvalía. Se está manejando también ya actualmente el término como alguna capacidad diferente, ya no discapacidad como tal. ¿Es correcto? ¿Es lo mismo? No, son cosas diferentes. Muchas gracias. De hecho, a eso vamos. Muchas Em, gracias. Les decía al inicio que van entrelazados los tres conceptos. Ajá. Como ya nos había bien dicho Nancy, deficiencia corresponde a todo déficit, a cualquier pérdida o anormalidad de una estructura o función en el cuerpo, ya sea psicológica, fisiológica o anatómica. Entonces podríamos tener déficit mental, déficit auditivo, déficit visual o en este caso un déficit motriz. Ajá. En el ejemplo que tenemos aquí, una persona que le amputaron la extremidad inferior. Entonces, ¿cuál es su deficiencia? Ah, pues mi paciente perdió una parte de la extremidad inferior. ¿Sí? Eso es una pérdida. Toda deficiencia es lo que no tiene mi paciente. ¿Sí? Luego esa deficiencia nos va a causar una discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Es toda restricción o carencia que es resultado de la deficiencia. Por ejemplo, mi paciente que tenía la amputación, ¿cuál sería la principal restricción para sus actividades? La marcha, ¿no? Entonces, mi paciente tiene una discapacidad motriz, porque no va a poder caminar como lo haría cualquier persona, considerándose entre comillas normal. ¿Por qué? Pues por la deficiencia que tiene. ¿Hasta aquí vamos bien? Si fuera, por ejemplo, una persona con una deficiencia a lo mejor mental, entonces la discapacidad sería, por ejemplo, el análisis. ¿Sí? Ok. Luego, esta discapacidad o esta deficiencia nos van a llevar a una minusvalía. ¿Qué es la minusvalía? Aquí la palabra clave es desventaja. Ajá. Mi paciente va a estar en una desventaja en comparación con las demás personas, resultado de la deficiencia o de la discapacidad. Aquí por eso les puse esta imagen porque es súper representativa. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, al súper, a cualquier otro lado que sea un espacio público y vemos el espacio de estacionamiento para personas con discapacidad, estos espacios están siempre al inicio, más cerca de la puerta. ¿Por qué están más cerca? Vamos a suponer que la persona que llegó es esta señora que va en su silla de ruedas y vamos a imaginar que va a una reunión, no sé, social X en un restaurante, ¿no? Si mi paciente tiene que ocupar más tiempo en bajar de su automóvil, pasarse a la silla, cerrar su camioneta, trasladarse, buscar las rampas, buscar el elevador, etcétera, etcétera, mi paciente va a ocupar más tiempo que el que ocuparía cualquier otra persona que llega, se baja y sin problema va caminando al lugar que tiene que llegar. Ajá. Si fuera una reunión a lo mejor de su trabajo, si va a su trabajo y mi paciente llegó así como que con el tiempo limitado, como está en desventaja,
va a llegar tarde. Entonces, para evitar o eliminar esa desventaja, es que se ponen los espacios del estacionamiento más cerca. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien me podría dar un ejemplo que incluya las 3 palabras? Pues una persona que sea paralítica, Ajá, nada más. Me ocurre ahorita, aprovechando la imagen. ok. Mi paciente es parapléjico, como el que tenemos aquí el jugador. Entonces, su deficiencia, ¿qué tipo de deficiencia es? Motriz. Ajá. ¿Cuál sería la discapacidad? También es una discapacidad motriz, en este caso es la marcha, ¿no? La minusvalía. Aquí, por ejemplo, mi paciente ya se ve que está jugando, ¿sí? Ahora a esto le llamamos inclusión. Cuando llevamos a un paciente, a una persona con una minusvalía, a un grupo en el que se puede desenvolver sin problema, desempeñarse de manera, vamos a decirlo, equitativa, entonces a eso le llamamos inclusión. Cuando la minusvalía no, ¿cómo lo diría? No la quitamos, es como, por ejemplo, mi paciente va a ser minusválido cuando no sea incluido. En el momento que diga, yo quiero jugar y le digan, tú no, porque no puedes, entonces eso ya es minusvalía. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora bien, ¿cómo vamos a atender esto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra rehabilitación con nuestro paciente? Vamos a suponer que nuestro paciente es justamente el jugador de básquetbol con paraplegia. Entonces, primero, pues vamos a tener que hacer una evaluación. En esta evaluación, que la vamos a ver la próxima clase más a fondo, vamos a observar sus arcos de movilidad, sus extremidades, la condición de cada una, a lo mejor de sus articulaciones, cómo se encuentran, la fuerza, el tono muscular que tiene mi paciente, si hay dolor o no, y si lo hay, buscar la causa. Y una vez que yo ya hice a mi paciente toda la anamnesis, ya hice el interrogatorio, ya le pregunté si tuvo algún antecedente familiar o patológico, o qué fue la causa que lo llevó a la situación actual, yo establezco mi diagnóstico y vamos entonces a llevar a cabo nuestra intervención, en este caso con los agentes físicos. ¿Qué son los agentes físicos? Técnicamente es lo que para los médicos son los fármacos, para nosotros terapeutas los agentes físicos es nuestro medio de tratamiento. Ya habíamos dicho hace rato que terapia física proviene de los vocablos griegos terapeia y physis, que significa elementos físicos de la naturaleza. Estos van a ser o el tratamiento por medio de los agentes físicos o medios naturales. ¿Por qué agentes físicos? Pues van a ser todos aquellos elementos que nosotros tomamos de la naturaleza y que nos van a dar un efecto curativo. Por ejemplo, el agua, la electricidad, el calor, la luz. Ya obviamente, si le ponemos el nombre de lo que estamos haciendo, entonces vamos a tener agentes físicos térmicos, mecánicos, lumínicos y electromagnéticos. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Si no, díganme. Perfectamente, muy bien, maestra. Vamos bien, maestra. Muchas Sí, muy maestra, interesante. vamos bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de estos vamos a tener agentes físicos, la hidroterapia, que obviamente corresponde a la aplicación del agua con un efecto terapéutico. ¿En qué modalidades las podemos encontrar? En la tina de remolino
o en la tina de Hubbard. Aquí, por ejemplo, lo único que va a cambiar en las tinas es su forma. Ajá. La tina de Hubbard es para cuerpo completo y la tina de remolino es para las extremidades, miembros superiores o miembros inferiores. Cualquiera de las dos va a contar con turbinas que lo que van a hacer es aplicar aire dentro del agua, a la tina, para que nosotros podamos ya sea utilizarla en contra del movimiento de nuestro paciente para fortalecer o a favor del movimiento para facilitar el mismo. ¿Les ha pasado cuando entran a una piscina, a una alberca, se quedan allí 1 hora, 2 horas y de repente cuando salen sienten como que les pesa el cuerpo? ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que el agua tiene efectos hidrodinámicos e hidrostáticos. Ajá, entonces, parte de esto es la presión que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo y también para la flotabilidad. Entonces, la presión o la fuerza que ejerce el agua nos hace evitar la gravedad. Técnicamente, cuando nosotros estamos dentro del agua, no estamos en contra de la gravedad, el agua nos está ayudando. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Entonces, para un paciente, por ejemplo, el parapléjico, vamos a suponer que sí podía ponerse en pie, pero no tiene la fuerza suficiente para caminar. Entonces, en el momento que yo lo meto al agua, el agua le va a ayudar a mantener su propio peso. Y entonces yo puedo ayudar en ese momento a trabajar con mi paciente, la marcha, los movimientos de flexión, de extensión, el paso, la zancada, todo lo que yo quiera hacer con mi paciente, a diferencia de que si estuviera fuera del agua, entonces lo voy a tener que trabajar en una camilla, en una cama, y todo el tiempo va a estar en decúbito y no va a tolerar su peso. Dentro del agua sí. Entonces, allí, aparte de que tenemos el efecto mecánico, que es el de la tensión superficial, vamos a tener el efecto psicológico, porque mi paciente ve entonces que sí puede hacer las cosas, y además, dentro del agua, vamos a tener efectos térmicos. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de hidroterapia, la temperatura es súper importante. Ajá. Porque vamos a tener efectos con el frío y con el calor. Entonces, con el calor lo vamos a utilizar para todos aquellos procesos crónicos. Porque si yo aplico calor a mi paciente, aumento la vasodilatación, y si hay vasodilatación, aumenta la circulación, y si aumenta la circulación, va a llegar más sangre al tejido que está dañado y entonces hay una recuperación más rápida. Caso contrario, con el frío. ¿Alguna vez ustedes se han golpeado y se ponen frío? ¿Por qué? Porque en automático el cuerpo cuando está recibiendo la información de alguna lesión, lo que hace es mandar sangre. ¿Para qué? Para que se recupere. Exactamente, pero entonces si manda mucha sangre, ¿qué va a pasar? Empieza el edema, empieza la inflamación. Ajá. ¿Qué hacemos para que no se inflame? Colocamos frío. ¿Por qué? Pues porque el frío va a hacer que los vasos se vayan comprimiendo, haya vasoconstricción, y entonces disminuye el riego sanguíneo y evitamos el edema de nuestro paciente. Lo mismo va a ocurrir aquí. Vamos a suponer que yo tengo a mi paciente que lleva, ejemplo, ¿no? Una persona que se fracturó y estuvo con el cabestrillo, se fracturó el codo o el hombro, estuvo con el cabestrillo 2 meses y ya ahora ya le retiraron el yeso o los fijadores, lo que haya tenido el cabestrillo, y el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya estás bien, te puedes ir a casa, pero oh, sorpresa, mi paciente ya no puede extender el brazo. ¿Por qué? Pues ya tiene rigidez en la articulación por el tiempo que estuvo inmovilizado. Luego entonces
si colocamos calor, que ya habíamos dicho, para todo aquello que sea crónico, yo voy a hacer que llegue más sangre, que aumente la extensibilidad de los tejidos y entonces puedo estirar y recuperar la movilidad en mi paciente. ¿Sí? Si fuera mi paciente que a lo mejor se acaba de esguinzar el día de ayer y llega con su pie así súper inflamado, entonces, ¿qué le pongo? Frío. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, todo bien. No, sin dudas. Ok, Ay, muchas muy gracias. maestra, Un servidor, sí, maestra. Así, adelante. Y para considerar caso agudo, crónico, más o menos, ¿qué tabla manejan en terapia física? Muchas gracias, muy buena pregunta. Vamos a considerar, en este caso, para la aplicación del calor y el frío, agudo de las 0 a las 72 horas después de la lesión y crónico después de esto. Entonces, mi paciente ya lleva una semana esguinzado, ya le aplicamos calor. Pero si mi paciente ya apenas esguinzó el día de ayer, hay que aplicar frío todavía. Muchas gracias. Ok, bueno. Eso hablando del agua. Cuando estamos hablando de la termoterapia, bueno, puede incluirse la hidroterapia. También aquí vamos a tener calor superficial y profundo. Dentro del superficial vamos a tener las compresas. Todo lo que sea calor superficial va a llegar a medio centímetro, máximo 1 centímetro por debajo de la piel. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo con entonces es porque quiero trabajar con el músculo, con un tejido que no está muy por debajo de la piel, a lo mejor algún tendón que no esté, que esté más expuesto. Pero si yo quiero trabajar con calor profundo, entonces me estoy refiriendo que estoy trabajando con las articulaciones. Vamos a suponer, por ejemplo, en la muñeca, que no tenemos como gran cantidad de masa muscular, podemos utilizar calor superficial. En este caso se utiliza parafina. Tiene el mismo efecto que la compresa, pero con la ventaja de que se puede amoldar a zonas irregulares en el cuerpo, como es la mano. En el caso de una compresa, pues es más para zonas planas, por ejemplo, la espalda, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una zona profunda, imaginemos un paciente con problemas en la cadera, ¿no? La articulación de la cadera está muy cubierta, protegida por músculos muy grandes. Entonces, para esto vamos a requerir de calor profundo, que vamos a tener principalmente al ultrasonido. Ahora bien, el ultrasonido que aquí vamos a ver es terapéutico, es diferente del ultrasonido de imagen que se utiliza para el diagnóstico. ¿Qué es el ultrasonido? Pues como bien lo dice su nombre, son ondas sonoras a una alta frecuencia. Se llama ultrasonido porque ya no está dentro del rango del oído humano. Todo lo que va de los 0 a los 16,000 Hz, eso es el sonido, lo que podemos oír, y por encima de esto ya no lo vamos a identificar, entonces le vamos a determinar ultrasonido. El que nosotros utilizamos tiene una frecuencia superior a los 20,000 Hz, es decir, mayor a 20,000 repeticiones por segundo. Ajá. Todo lo que sea en Hertz son repeticiones por segundo. Esto es importante porque lo vamos a estar ocupando para hablar tanto del ultrasonido como en el caso de la electroterapia de las corrientes. Ajá. Ok. Bueno. Adelante, Elizabeth. Maestra, dos dudas, aprovechando. Respecto a la terapia de infrarrojo, ¿cuál es su opinión y como que en qué caso se utiliza este tipo de calor de luz infrarroja? Y la otra es respecto a los pacientes que pueden tener problemas de irrigación sanguínea o problemas justamente de circulación, ¿qué Muchas bueno gracias. es justamente aplicar calor profundo? Ah, ok. En el caso de la luz infrarroja, muchas gracias, esa se me pasó, es calor seco. Vamos a tener dentro del calor
ya sea superficial o profundo, vamos a tener calor húmedo y calor seco. El calor húmedo corresponde a las compresas y el calor seco a la luz infrarroja. Los efectos son los mismos. En el caso de las personas con problemas de circulación, debemos de tener cuidado, porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con varices, entonces ya tenemos un problema de distensión en los vasos y si nosotros aplicamos calor, pues es empeorarlo. Ajá. Entonces, en este caso, si por ejemplo queremos utilizar la hidroterapia, tiene que ser con una temperatura templada. Todavía no, creo que se me pasó en la diapositiva anterior mencionarles, les voy a dejar la bibliografía, es un libro de agentes físicos y dentro de este van a encontrar una tablita muy específica de las temperaturas. Entonces, nosotros vamos a considerar neutro a todo aquello que esté entre los 35 y 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la temperatura del cuerpo. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con un paciente en estas condiciones, preferentemente que sea neutro, una temperatura neutra. Y ya, considerando lo que habíamos dicho de agudo o crónico, elegimos si queremos muy caliente o frío, ¿no? ¿Contesté la duda allí? Sí, muchas gracias, maestra. Ok, gracias. Froilán, ¿duda también? Sí, gracias, maestra. Sobre las terapias de contraste frío-calor, la indicación más, vamos a decirlo, más idónea para qué casos, por favor. Ay, muchas gracias. Pues mira, vamos a suponer, regresamos al ejemplo del paciente con el esguince. Las articulaciones como el tobillo, la rodilla, que son de carga, se ven afectadas en los esguinces más en un tiempo mayor, justamente por la gravedad. A lo mejor mi paciente ya se recuperó de la lesión inmediata, la muscular, pero con el esguince no solo se rompen fibras musculares, también se llegan a romper pequeños vasos. Entonces, al ser una articulación de carga y mi paciente está en constante, vamos a decir, marcha, está a lo mejor sentado, a lo mejor mucho tiempo de pie, a veces el paciente me dice, es que sabes que ya llevo 4 meses y mi pie se sigue inflamando, ¿no? Entonces aquí mi paciente ya tiene el edema, ¿no? Ya tendríamos que colocar, regresando a lo de agudo crónico, deberíamos de colocar calor. Pero si mi paciente ya lleva el pie con calor y edema, pues no le vamos a empeorar con el calor. Entonces, ¿qué hacemos? Con la terapia de contraste, con el calor, vamos a hacer vasodilatación, hacemos que llegue sangre y luego vamos a hacer eso 4 minutos con el calor y luego 1 minuto con el frío. Puede ser allí de templado a frío. Hay que hacer la consideración porque a veces los pacientes no toleran el frío. Ajá. 1 minuto y entonces, ¿qué hacemos? Ya hicimos que se haga vasodilatación y luego con el frío vamos a cerrar. Es como si hiciéramos efecto de bombeo. Hacemos que llegue sangre limpia porque técnicamente lo que va a tener mi paciente allí van a ser un acumulado de desechos. Entonces, en el momento que hacemos este bombeo, todos los desechos que ya están allí van a circular y entonces vamos a promover que este edema, que ya es crónico, disminuya. ¿Respondí la pregunta? Sí, maestra. Entonces, técnicamente para problemas crónicos, ¿verdad? Sí, así es. Y 4, terminamos en frío, ¿verdad? La terapia. no, a eso iba. Son 4 minutos de calor, 1 minuto de frío y vamos a repetir esto de 3 a 4 veces, pero hay que terminar con el calor. Entonces, 4 caliente, 1 frío, 4 caliente, 1 frío, 4 caliente, 1 frío, 4 caliente, 1 frío y 4 caliente, terminamos. Muchas gracias, maestra. ¿De qué? Ok. Luego entonces pasamos a la parte de la electroterapia. Adelante, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas, nada más para aclararlo. Sí, Ahorita que acaba de comentar el tema de contrastes, en el caso de cuando es una lesión aguda, se termina con frío y cuando es crónica se termina con calor. ¿Es correcto? no. Cuando es agudo, solamente frío. Cuando vas a utilizar terapia de contraste es para patologías crónicas que ya no van a tener solución con el calor. Pero, por ejemplo, tengo entendido que contrastes es cuando son las primeras hasta 48 horas es frío. Después de ese tiempo, puedo utilizar la terapia de contraste. De las 0 Entonces, he leído, no sé si estoy, ya de no te las, o sea, escuché hace un tiempo. sí, de las primeras 48 horas, Frío, sí, cuando es una lesión aguda, se utiliza la crioterapia, lo que es frío. exactamente. Ajá. Ya después de ese periodo, puedo utilizar la terapia de contraste, frío y calor. Pero hasta donde yo tenía entendido, es que se inicia, cuando es muy reciente, por ejemplo, estamos hablando al cuarto, quinto día, y que todavía se considera algo agudo, ¿sí? Pero ya pasaron esos 48 horas, tengo entendido que se inicia con calor y como es agudo, se termina en frío. Cuando es algo crónico, o sea, ya pasó, no sé, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, se termina con calor, o sea, empiezo con calor, frío, pero siempre termino con calor. ¿Es correcto? No, No sé si me expliqué. ibas No sé si bien me... de las 0 a las 48 horas, Ajá, que consideramos agudo, es frío. A partir de las ajá. 48 horas vamos a utilizar solo calor. Pero cuando ya tienes a un paciente que ya es crónico, a lo mejor ya no son las 48 ni 60 horas, a lo mejor ya lleva semanas o meses y sigue con problemas, entonces utilizas los contrastes. Entonces, ¿no se puede usar contrastes, por ejemplo, a la semana que ya se tiene, por ejemplo, un pequeño esguince? Pues lo más recomendable sería que utilices calor porque para este tiempo todavía estamos favoreciendo la recuperación de las fibras musculares y en este caso de los vasos. Entonces, si tú utilizas el contraste, vas a estar haciendo el efecto de bombeo y entonces, pues va a ser un problema con el paciente porque le va a doler. No sé si me Entonces, explico. Con todos los cuando procesos, es agudos, es frío entonces. ajá, O sea, pues las primeras 48 horas. Después, así es, 72 o al quinto día o a la semana, solo calor, calor entonces. ajá, Ok, y cuando ya es un proceso crónico, entonces sí hago con contrastes contrastes, exactamente, y termino con calor. Y así es, termino con calor. Ok, sí, correcto. Muy bien. Ah, y gracias. esa era una pregunta. Y la otra, ay, caray, ya se me olvidó. Eran dos preguntas, pero ya me trabé con esa del frío, del contraste. Perdóname, maestra, ya se me No hay olvidó. Pero problema, bueno, muchas ahorita se gracias. acuerda. Gracias. ¿De qué? ¿Otra duda tiene ahí Miguel? Y No, no es duda, es nada más a ver si no estoy equivocado. Y usted me corrige, por favor. Buenas noches. buenas noches. Se considera aguda y aplicación en frío para evitar que la reacción eh, inflamatoria del cuerpo para proteger la lesión Ajá, se debe parar digamos, suspender esa reacción inflamatoria. eso es, En las ajá, 48 horas se usa el calor para poder disipar los líquidos inflamatorios hacia el torrente sanguíneo y puedan drenar. Y la eso, terapia de contraste posterior es para poder hacer un ejercicio de bombeo de las perdón, los em, músculos, los de los tejidos tejidos, dañados y ajá, funcionen como esponja. Yo tengo entendido que son 3-1, 3 tiempos calientes por uno de frío para generar que los vasos sanguíneos funjan como esponjas, se contraigan y se dilaten a la par. exactamente. De hecho, sí está bien. A veces va a variar un poquito los tiempos, de hecho también varía en las temperaturas dependiendo de la bibliografía, pero está bien. Gracias. ¿De qué? Froilán iba a preguntar algo.
Sí, maestra, en retrospectiva sobre las inflamaciones y las, ahora sí que las, la manera de clasificarlas. Entonces podríamos definir aguda dentro de los términos que ya se mencionaron, crónica, y hay alguna subclasificación para crónico-degenerativa en tiempo. Nada más es la pregunta. ¿Hablando de la lesión o hablando de para aplicar el agente? En el caso de hablando de una inflamación, por decir algún paciente que tenga, pues no sé, una artritis. Ok, ya. Así, ¿verdad? Que si se nos sale de cierto tiempo, Ajá. ya podríamos considerar como una inflamación crónica que nos está generando una degeneración o que nos puede generar una degeneración. ¿Por qué lo saco a colación? Porque muchas veces nos llegan pacientes, bueno, los que han hecho consulta, que generalmente tienen un año que no se tratan, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, por eso, nada más la pregunta. Gracias, maestro. Muchas gracias. Es muy buena pregunta. De hecho, el ejemplo está súper bien. Los pacientes con artritis sabemos que es una enfermedad degenerativa y entonces podemos tener a nuestro paciente que tiene dolor ya de años y le podemos trabajar con calor sin problema, pero también tenemos periodos de agudización dentro de la misma patología. Entonces, en estos de plano es como regresar al inicio. No se puede usar calor, hay que utilizar frío. Y de nuevo con los mismos términos, de las 0 a las 72 horas. No sé si esa era la duda, Froilán. Sí, de alguna manera sí. Sí, de alguna manera sí. Básicamente iba un poquito enfocado también a decir, ¿sabes qué? Dentro de tanto tiempo ya puedo considerar que si mantenemos tal inflamación nos va a empezar a degenerar algo, pero me quedó clara la parte esa, maestra, sí. Ok, Sí, gracias. gracias. Roberto, ¿ya regresó la duda? Sí, Sí, ya adelante. me acordé, maestro. Disculpe. Hace ratito cuando estaba, me parece que Eli preguntó respecto al calor seco y al calor húmedo. Si no mal entendí, ¿sería el mismo efecto, aunque uno sea húmedo y uno sea caliente? Sí, la ventaja con estos o la diferencia, por ejemplo, si tienen a un paciente que está, queremos el calor para mejorar la circulación. Recordemos que si mejoramos la circulación, vamos a aumentar la velocidad de recuperación. Pero si mi paciente tiene una lesión, a lo mejor una herida que no ha cicatrizado bien, no es lo más propio colocarle calor húmedo porque entonces corremos el riesgo de una infección. Caso contrario, con el calor seco, tenemos el mismo efecto sin la desventaja del contacto con otro medio que le pudiera causar problema. Pero los efectos son los mismos. O sea, a lo que me refiero es que un perro más usual y yo veo que tiene que la causa o unos casos o motivos es la humedad lo que está causando esa inflamación que esté inflamado. Si le pongo caliente o húmeda, no sé. Ya no te escuché muy bien, se está cortando un poquito, pero entiendo que me estás hablando de la humedad de la medicina tradicional china. ¿O me perdí? Algo así. Y por Si quieres anotarme en el chat tu pregunta porque ya no te estoy escuchando. Por favor. Te cortas, Robert. Escríbela mejor en el chat. Mientras nos escribe Roberto, ¿Ya me escuchan? ya. ¿Ya me Ahí. escuchan o no? Sí, ya. Ok. Sí, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? Lo estoy viendo desde la perspectiva de que pues una cosa es calor seco y otra cosa es calor húmedo, ¿no? Entonces Ajá. estoy viendo que mi paciente, la humedad es lo que está causando el problema. Si le meto calor húmedo no voy a agravar
la sintomatología. Por allá va mi pregunta, por eso es mi pregunta de si es lo mismo calor seco que calor húmedo. Bueno, ya me pusiste en jaque allí, ¿verdad? Jaque. O no Sí, sé si algún compañero que tenga algún tipo, no sé, por allá, no sé, está Dafne, creo que es fisio también. No sé si por allá o alguien mira, pudiera en lo que aclarar de ese tema. En lo que contesta alguien de tus compañeros, dentro de la parte de la terapia física, el efecto es exactamente el mismo. Entonces, si me lo Es el pones mismo, así, ok, ajá, yo te diría, ok. pues usa calor seco. Pero si me preguntas que si va a empeorar con la compresa, con el calor húmedo, te mentiría porque, pues, no soy acupunturista, no, realmente, conozco la medicina tradicional china, pero por encimita, o sea, te estaría mintiendo. Alguien de sus compañeros que nos quiera apoyar ahí. Perfecto, gracias, maestro. Gracias. Alguien que nos quiera apoyar con la duda de Pues su el efecto es compañero. el mismo, Rob. Me parece que solo cambia pues el efecto que deja en la piel, que es húmedo o seco, como la lámpara de infrarrojo, que es un calor seco que nada más llega a cierta zona muscular. Y el húmedo, que bueno, pues de la palabra húmedo, ¿no? Hidrata y a lo mejor profundiza un poco ciertamente en el músculo, pero no tan profundo como la lámpara de infrarrojo. La profundidad también es la misma, porque los dos son superficiales. Ok, entonces no hay uno como dicen, no hay uno que entre más profundo a las capas musculares o a los tejidos blandos. Es lo mismo, cualquiera que se use, seco o húmedo, el Den- efecto es lo mismo. Dentro de estos dos, sí, porque los dos son calor Sí. superficial. Para calor profundo tendrías que usar el ultrasonido. Ok, por ejemplo, que sea la rodilla, que yo vea que que hay un frío, humedad, que es lo que está causando al paciente esa dolencia. Entonces, ya sea que use calor seco, húmedo, va a la misma profundidad y es el mismo efecto. Desde la Exactamente. perspectiva de los agentes físicos, es lo Así mismo. es. Ajá. Ok, correcto, perfecto, gracias. ¿De qué? Ahora sí, Miguel, adelante. Creo que se quedó con la mano levantada desde la pregunta pasada. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Nancy, ¿va a preguntar algo? Más bien comentar, maestra, en esto, todavía estamos en el calor. En acupuntura se utiliza mucho la moxibustión Ajá. y en todo caso, bueno, hay autores que dicen que sí trabaja a nivel profundo, otros que no, que es muy superficial, que porque no, la mayoría de los pacientes no toleran el calor. A mí me ha tocado, no tengo muchos pacientes que he tratado, pero de los que he tratado que presentan alguna situación por frío o por humedad, toleran muy bien el calor de la moxa y hasta parece que no les hace, no les calienta. Pero bueno, es otro tipo de calor. No sé qué opinen las personas que tengan más experiencia, pero es igual, aplicar otro calor y ya el nivel de profundidad, bueno, hay autores que mencionan que es superficial y otros que sí entra profundo. Y el láser, también quisiera preguntarle si está considerado como calor o no. Gracias. Hay un efecto térmico, pero es un efecto sistémico, no es un efecto tan notorio sobre la piel como lo es el de la compresa. Si vamos a tener aumento de la circulación, si vamos a tener aumento en los procesos metabólicos, pero no se percibe de la misma manera que el infrarrojo o la compresa, es diferente. Ajá. Froilán iba a preguntar algo. Sí, muy de rápido, maestra. Me queda clara la parte de que, pues bueno, ahorita estamos viendo el área de agentes físicos. En la parte de en sí de la terapia física, no sé si sea fisio usted o Sí. alguna otra área, nada más quería preguntar si también se maneja
alguna parte ya como ungüentos, como analgésicos tópicos, o nada más se concreta la carrera a lo que son agentes físicos? Nada más me gustaría saber esa parte. Gracias. Gracias. Sí, soy fisioterapeuta para servirles. No, dentro de la terapia física, solamente los agentes físicos. Nosotros no recetamos fármacos y a lo mejor un ungüento, pues ya cuando viene el paciente con el tratamiento prescrito por algún tratamiento farmacológico prescrito por algún médico, pues, se aplica sin problema. Por ejemplo, en el caso del diclofenaco en gel, se puede utilizar con el ultrasonido en lugar del gel transductor que se utiliza comúnmente, se puede utilizar el diclofenaco, pero que nosotros lo prescribamos, no. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Por nada. Bueno, entonces pasamos a la parte de la electroterapia. Vamos a tener dentro de la electroterapia se va a dividir las corrientes en baja, media y alta frecuencia. Hace rato hablábamos que la frecuencia se la vamos a medir en hertz y son repeticiones por segundo. Les voy a dejar los links de bueno, es un video, pero viene en 3 partes porque está un poquito largo, en el que les voy explicando más a detalle y ya allí con un equipo, para que lo puedan visualizar un poquito, las corrientes. Ajá, entonces les voy a dejar aquí los links en el chat. Déjenme, se los coloco de una vez. Y aprovechando para las personitas, también que no hayan entrado, puedan checar la tarea de esta semana. Les voy a pedir por favor que hagan una línea del tiempo referente a la terapia física en México. Les voy a dejar el documento allí y lo único que tienen que ir haciendo es rescatar las fechas y si pueden identificar allí en qué año se establecieron las palabras clave que ya vimos de discapacidad, minusvalía, deficiencia y salud, ahí viene también. ¿Sí? Déjenme de una vez lo subo. En lo que les dejo los links, ¿alguien tiene alguna duda? Muy claro, maestra. Muy interesante la materia, definitivamente. Muchas gracias. Qué bueno que les está gustando. La verdad es que es un campo muy, muy amplio, pero también va muy de la mano con lo que ustedes están estudiando. Entonces, por eso les decía hace ratito que, por ejemplo, de herbolaria, ¿no? Yo sé que ustedes son allí muy buenos en eso. Y la parte de la herbolaria también tiene muchísimo que ver con la parte de los agentes físicos. También vamos a tener un efecto térmico, también vamos a tener efectos sistémicos. Entonces, la verdad es que para ustedes es una ventaja muy grande porque si combinan y aplican los dos de manera adecuada, tienen muchísimas herramientas para aplicarle a su paciente. A ver, esos son los videos bueno, son los links del video, perdón. Ay, ya me salí. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, maestra. Sí, Sí. maestra, muy claro. Maestra, ¿sí me permite una pregunta? Digo, creo que no hemos hablado de cómo nos va a calificar. Ah, O si ya va a ponerlos en la plataforma, no sé.
Sí, en la plataforma les voy dando las indicaciones para cada actividad, pero vamos a trabajar con su asistencia, sus tareas, y van a tener un proyecto pequeñito allí para entregar, que esa va a ser su calificación de esta evaluación. Ahorita lo checamos si quieren al final de la clase para que quede un poquito más claro. Maestra, Mande. la información que nos dice la está poniendo en el chat del Zoom, pero en la Ajá. clase grabada no lo podemos ver. Ah, Y es que si no todavía lo- no se los dejo ahí. Es que quería esperar a que fuera la clase para que sus compañeros que no están lo puedan visualizar más adelante. Sí, por eso, lo que le digo es que si lo puede pasar mejor al WhatsApp ¿cómo se llama? Al chat del WhatsApp, porque aquí poder ver. Para que lo vean sus compañeros. O nosotros mismos. Ah, sí, sí se los dejo allí, sin problema. Ok.